En Acción de Gracias, mi madre exclamó entusiasmada, tu hermano por fin tiene un hogar de verdad. ¿Cuándo vas a ponerte a su nivel? Yo solo sonreí, y ya lo hice. Solo que no invité a nadie que dude de mí. Todos se volvieron para mirarla fijamente. Me llamo Morgan. Tengo 31 años, y he estado viviendo en secreto en la casa de mis sueños durante 6 meses, mientras mi familia cree que sigo en ese pequeño y triste apartamento. Mi relación con mi madre siempre ha sido complicada, sobre todo cuando se trata de compararme con mi hermano. Por eso, cuando en la cena de Acción de Gracias se deshizo en elogios por la nueva casa de Ethan, y me preguntó cuándo iba a ponerme al día por fin, simplemente sonreí y le dije, ya lo hice. Solo que no invité a nadie que dude de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mientras os cuento lo que pasó después, decidme desde donde me estáis viendo, y dadle al botón de me gusta y suscribíos si alguna vez habéis tenido que plantarle cara a un familiar que no creía en vosotros. Crecer como Morgan Davis en un suburbio de Boston, significaba vivir bajo la sombra constante de mi hermano mayor, Ethan. Desde el momento en que trajo a casa su primer sobresaliente en la escuela primaria, mis padres establecieron un estándar que, a sus ojos, yo nunca fui capaz de alcanzar. Mi padre, Robert, un exitoso contable en una firma de prestigio, y mi madre, Carol, agente inmobiliaria a tiempo parcial y perfeccionista a tiempo completo, tenían valores muy tradicionales sobre cómo debía ser el éxito. Ethan siguió todos los pasos correctos según el manual de mis padres. Jugó al fútbol, se convirtió en presidente de la clase, asistió a una universidad de la Ivy League, y finalmente, consiguió un trabajo corporativo con un título impresionante. Cada logro se celebraba con cenas extravagantes y orgullosas llamadas telefónicas a todos los parientes de nuestra familia extendida. La fiesta de su graduación fue la comidilla del barrio durante meses, con mi madre enseñando a todo el mundo fotos de su exitoso hijo. Mientras tanto, mi interés por los ordenadores y la tecnología era tratado como una fase peculiar que, con el tiempo, superaría. Cuando pasaba horas aprendiendo a programar en mi habitación en lugar de unirme al equipo de animadoras, mi madre suspiraba y les decía a los parientes, está pasando por una etapa, siempre metida en ese ordenador. Cuando gané una competición regional de tecnología en el instituto, mi trofeo fue colocado en el estante inferior de la vitrina familiar, mientras que los trofeos de fútbol de Ethan dominaban los dos estantes superiores. Para cuando cumplí 18 años, ya había aprendido que mis logros nunca recibirían el mismo reconocimiento que los de Ethan. Durante la cena de graduación del instituto, mi madre pasó 20 minutos hablando del ascenso de Ethan en el trabajo, antes de mencionar brevemente que yo me había graduado con honores. Mi padre asentía, añadiendo de vez en cuando, Ethan realmente ha puesto el listón muy alto, pero al menos Morgan lo está intentando. La universidad se convirtió en mi vía de escape. Elegí asistir a una universidad conocida por su excelente programa de ciencias de la computación, a pesar de que mis padres me presionaban para que fuera a una escuela de negocios, como Ethan. Los ordenadores son para gente que no puede manejar la interacción humana real, comentó mi madre cuando le mostré la carta de admisión. Mi padre me apoyó un poco más, pero aún así preguntó, ¿estás segura de que no quieres considerar la contabilidad? Es una carrera estable. Mientras Ethan llamaba a casa semanalmente con novedades que eran recibidas con entusiasmo, mis llamadas estaban llenas de preguntas inquisitivas sobre si había conocido a algún joven adecuado, o si había considerado cambiar a una especialidad más práctica. En cada descanso festivo, volvía a casa para enfrentarme a preguntas sobre cuándo conseguiría un trabajo de verdad como mi hermano. Durante mi tercer año de universidad, Ethan se comprometió con su novia de la universidad, Jessica. La fiesta de compromiso fue fastuosa, y mi madre me presentaba a los invitados como mi hija, que todavía está tratando de encontrar su camino. Ese mismo fin de semana, yo había conseguido unas prácticas en una empresa tecnológica líder. Pero cuando intenté compartir la noticia, mi madre me interrumpió diciendo, «Qué bien, cariño, pero ¿has visto el anillo que Ethan le ha dado a Jessica? Es absolutamente precioso». El día de Acción de Gracias de mi último año fue particularmente doloroso. Ethan anunció que había recibido un ascenso importante en el trabajo, y mis padres radiaban de orgullo. Cuando la conversación se centró en mí, mi madre dijo, bueno, Morgan sigue jugando con los ordenadores, pero con suerte encontrará algo estable después de la graduación. Noté el ligero gesto de incomodidad de mi padre ante sus palabras, pero permaneció en silencio. Después de graduarme, decidí limitar lo que compartía con mi familia.
Cada éxito que lograba era recibido con respuestas tibias o comparaciones inmediatas con Ethan. Así que empecé a guardarme mis progresos profesionales para mí. Cuando me ascendieron, no llamé a casa. Cuando desarrollé el prototipo de mi primera aplicación exitosa, lo celebré con amigos en lugar de con mi familia. Las reuniones familiares se convirtieron en ejercicios de evasión. Desviaba las conversaciones de mi carrera y me centraba en hacer preguntas a los demás. Aprendí que mis logros nunca serían suficientes a los ojos de mi madre, así que dejé de buscar su aprobación por completo. Fue una comprensión dolorosa, pero también liberadora de una manera que no había previsto. Para mi 28º cumpleaños, ya había establecido un patrón de interacciones agradables pero superficiales con mi familia. Me presentaba en las fiestas importantes, preguntaba por la vida de los demás y ofrecía detalles mínimos sobre la mía. Ethan continuaba disfrutando de la adoración de nuestros padres, mientras de vez en cuando me lanzaba miradas de compasión, como si supiera que no podía estar a la altura pero se sintiera mal por ello. Esta dinámica continuó durante años, y cada reunión familiar reforzaba los roles en los que todos habíamos caído. Yo era la que no lograba lo suficiente, la que aún buscaba su camino, mientras que Ethan era el hijo de oro que no podía hacer nada mal. Hacía tiempo que había dejado de luchar contra esta narrativa en voz alta. Pero por dentro, había empezado a construir una vida que, con el tiempo, hablaría por sí misma. Mi trayectoria en la industria tecnológica no fue fácil, especialmente al principio. Después de graduarme con honores en ciencias de la computación, conseguí un puesto de nivel inicial en una empresa tecnológica de tamaño medio en Boston. El sueldo era modesto, las horas eran largas y el trabajo no era particularmente innovador, pero era un comienzo. Compartía un apartamento diminuto con 2 compañeras de piso y aceptaba proyectos de programación freelance los fines de semana para construir mi portafolio y ganar dinero extra. Durante este tiempo, la percepción de mi familia sobre mi elección de carrera no mejoró. En una barbacoa familiar, 3 meses después de empezar mi trabajo, mi madre me presentó a sus amigas como la que todavía intenta labrarse un futuro con esas cosas de los ordenadores. Ethan, que acababa de recibir otro ascenso, me dio una palmada en el hombro y dijo: «No te preocupes, hermanita. No todo el mundo puede estar en la vía rápida». Sonreí educadamente, mientras calculaba mentalmente cuántos proyectos freelance más necesitaría para mudarme a mi propio apartamento. El punto de inflexión llegó cuando conocí a Olivia Chin, una desarrolladora senior que se interesó por mi trabajo después de que solucionara un error crítico que todos los demás habían pasado por alto. «Ves patrones que otros no ven», me dijo. «Eso es raro». Olivia se convirtió en mi primera mentora de verdad, invitándome a unirme a su equipo y dándome oportunidades para trabajar en proyectos más desafiantes. Por primera vez, alguien reconocía mi potencial sin compararme con nadie más. A través de Olivia, conocí a David Vance, un inversor de capital de riesgo especializado en startups tecnológicas. Durante un evento de la empresa, compartí nerviosamente mi idea para una aplicación que revolucionaría la forma en que las personas gestionan sus finanzas personales. En lugar de descartarla como lo habría hecho mi familia, David me entregó su tarjeta y dijo: «Cuando estés lista para construir esto, llámame». Durante los siguientes 8 meses, trabajé en mi empleo habitual durante el día y desarrollaba mi aplicación por la noche. Mi vida social se volvió casi inexistente. Las citas se pospusieron, las reuniones con amigos se perdieron y el sueño se convirtió en un lujo que no podía permitirme. Hubo innumerables momentos de duda en los que me pregunté si mi madre tenía razón sobre mi elección de carrera. Pero la visión de lo que estaba creando me mantuvo en marcha. El concepto de la aplicación era simple pero poderoso: analizaría los patrones de gasto, predeciría gastos futuros y proporcionaría consejos financieros personalizados utilizando algoritmos avanzados. La llamé Clearview, visión clara, porque daba a los usuarios claridad sobre su situación financiera. Después de casi un año de desarrollo, tenía un prototipo funcional que superaba incluso mis propias expectativas. Cuando finalmente llamé a David, organizó una reunión en cuestión de días. Presenté mi prototipo ante una sala de inversores, con las manos temblando pero la voz firme. Hubo preguntas directas y miradas escépticas, pero me había preparado para ese momento. Al final de la presentación, David sonreía. «Esto es exactamente lo que esperaba que fuera», dijo. Catherine Grant, una inversora notoriamente dura conocida por respaldar solo a las startups más prometedoras, se me acercó después. «He visto cientos de aplicaciones de finanzas», dijo,
Pero la tuya es la primera que realmente resuelve problemas en lugar de solo rastrearlos. Con el respaldo de Catherine, Clearview consiguió su primera gran inversión de $2 millones. Los 2 años siguientes fueron un torbellino. Clearview se lanzó con críticas positivas y rápidamente ganó usuarios. Los ingresos aumentaron de manera constante, y al final del segundo año, teníamos más de 1 millón de usuarios activos. Importantes publicaciones financieras publicaron artículos sobre la aplicación, y me invitaron a dar charlas en conferencias del sector. Mi equipo se expandió de ser solo yo a 15 talentosos desarrolladores y expertos financieros. Durante todo este tiempo, compartí muy poco de mi éxito con mi familia. Cuando mi madre llamaba para contarme sobre el nuevo coche o la casa de vacaciones de Ethan, yo simplemente decía, que bien por él, y cambiaba de tema. Cuando me preguntaban por mi trabajo, mantenía mis respuestas vagas, va bien. Gracias por preguntar. Sabía que no entenderían ni apreciarían lo que había construido, así que dejé de buscar su validación. A medida que Clearview seguía creciendo, también lo hacía mi independencia financiera. A los 30 años, me encontré en una posición que nunca había imaginado posible. Estaba considerando comprar mi propia casa. No cualquier casa, sino una hermosa y moderna casa de 3 dormitorios en uno de los barrios más deseados de Boston, con mucho espacio para una oficina en casa y un pequeño jardín. Trabajando con la agente inmobiliaria Lauren Miller, que respetó mi deseo de privacidad, encontré el lugar perfecto, una casa victoriana renovada con interiores modernos, grandes ventanales que llenaban las habitaciones de luz natural y un espacio de oficina dedicado con vistas al horizonte de la ciudad. El precio de venta era considerable, pero después de años de inversiones inteligentes y el éxito de mi aplicación, estaba dentro de mi presupuesto. El día que firmé los papeles finales y recibí las llaves fue surrealista. De pie, sola en mi sala de estar vacía, sentí una sensación de logro que no necesitaba validación externa. Me tomé una foto sosteniendo las llaves, pero solo la compartí con mis amigos cercanos y los mentores que habían creído en mí desde el principio. Amueblar mi nuevo hogar se convirtió en una alegría que no había anticipado. Seleccioné cada pieza con cuidado, creando un espacio que reflejaba mi personalidad y mi éxito, bajo mis propios términos. Mi oficina en casa se convirtió en mi habitación favorita, con un escritorio hecho a medida, equipos de última generación y copias enmarcadas de los artículos que mencionaban a Clearview. A medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias de ese año, debatí si contarle a mi familia sobre mi nuevo hogar. Una parte de mí quería ver sus reacciones, particularmente la de mi madre, pero otra parte sabía que su validación ya no me importaba. Me había demostrado a mí misma de lo que era capaz, y eso era suficiente. Decidí mantener mi logro en privado un poco más. Cuando mi madre llamó para confirmar que asistiría a la cena de Acción de Gracias, simplemente dije, sí, estaré allí, sin mencionar que conduciría desde mi nueva casa en lugar de mi pequeño y triste apartamento, como ella solía llamarlo. Algunas revelaciones, decidí, era mejor darlas en persona. La mañana de Acción de Gracias amaneció fresca y despejada. De pie en mi espaciosa cocina, bebiendo café de mi taza favorita, me preparé mentalmente para el día que tenía por delante. Ya había decidido llevar una botella de vino cara y un postre gourmet de una renombrada pastelería local, pequeños toques que insinuaban mi comodidad financiera, sin ostentarla directamente. Llamé a mi mejor amiga, Sara, mientras me preparaba. Nos habíamos conocido en la universidad, y ella había estado a mi lado en cada triunfo profesional y decepción familiar desde entonces. ¿Estás segura de que quieres ir? Me preguntó cuando le expliqué mi ansiedad por la cena. Siempre podrías decir que estás enferma y pasar el día viendo series. Necesito hacer esto, le respondí, poniendo el teléfono en altavoz mientras me aplicaba un maquillaje mínimo. Llevo años evitando tener conversaciones reales con ellos. Quizás sea hora de un poco de honestidad. Sara suspiró. Solo recuerda lo que hablamos. No les debes explicaciones por tu éxito, y tienes derecho a establecer límites. Si Carol empieza con sus comparaciones habituales, tienes mi permiso para irte y venir directamente a mi casa a por pizza recalentada y vino. Me reí, sintiéndome un poco más tranquila. Tengo mi plan de escape listo, pero quizás esta vez sea diferente. Incluso mientras lo decía, no lo creía. Los patrones familiares estaban demasiado arraigados como para cambiar en una sola reunión festiva. Antes de irme, eché un último vistazo a mi hermosa casa.
El contraste entre mi realidad y lo que mi familia percibía no podría haber sido más marcado. Con una respiración profunda, cogí mi bolso, el vino y la caja de la pastelería, y luego me dirigí a mi coche, un elegante sedán negro que había comprado hacía 6 meses, pero que nunca había conducido a casa de mis padres. El trayecto desde Boston hasta la casa de mis padres en los suburbios duró 45 minutos. Con cada milla, sentía que retrocedía de ser una emprendedora tecnológica segura de sí misma, a una hija insegura en busca de aprobación. Puse mi lista de reproducción de empoderamiento, canciones que me recordaban mi fuerza y mis logros, tratando de mantener mi confianza, tan duramente ganada. La casa de mis padres se veía exactamente como siempre, una casa de estilo colonial meticulosamente cuidada, con un jardín perfecto y una corona de cosecha en la puerta principal. El coche de mi madre estaba aparcado en la entrada, junto al sedán de lujo de mi padre. El nuevo Range Rover de Ethan ya estaba allí, prominentemente situado donde los visitantes lo notarían de inmediato. Tomando una respiración profunda, me acerqué a la puerta principal. Antes de que pudiera tocar el timbre, se abrió de golpe para revelar a mi madre, Carol, impecablemente vestida con un conjunto de suéter burdeos y perlas. Morgan, por fin. Ya están todos aquí. Ni un abrazo. Ni un ¿cómo estás? Solo un sutil recordatorio de que llegaba tarde, aunque había llegado exactamente a la hora que ella había especificado. Feliz acción de gracias, mamá, dije, entregándole el vino y el postre. He traído un Cabernet de esa bodega que papá mencionó que le gustaba y una tarta de mousse de chocolate de la pastelería Bernard. Examinó la etiqueta del vino con las cejas arqueadas. Esto es bastante caro. ¿Lo has pagado con la tarjeta de crédito? Antes de que pudiera responder, continuó, bueno, es un detalle que intentes contribuir con algo especial. Entra. Tu hermano nos ha estado contando todo sobre su nueva casa. La sala de estar estaba llena de caras conocidas. Mi padre, Robert, fingía ver el fútbol, pero en realidad estaba navegando por su teléfono. Mi tía Susan y mi tío Michael mantenían una conversación tranquila. Mis primos Chris y Megan comparaban fotos en sus teléfonos y, por supuesto, Ethan era el centro de atención desde el mejor asiento de la habitación, con su novia, Emily, a su lado. Mirad quién ha llegado por fin, anunció Ethan mientras yo entraba. Se levantó para darme un breve abrazo de lado. Les estaba enseñando a todos fotos de la casa nueva. 4 dormitorios, 3 baños y un sótano terminado. Los antiguos dueños incluso dejaron su jacuzzi. Eso es maravilloso, dije, intentando sinceramente alegrarme por él a pesar de su forma de decirlo. Enhorabuena por la nueva casa. Emily, a quien solo había visto 2 veces antes, me dedicó una cálida sonrisa. Ethan dice que trabajas en tecnología. Suena fascinante. Antes de que pudiera dar más detalles, mi madre interrumpió, Morgan hace algo con aplicaciones informáticas. Nada tan impresionante como el puesto corporativo de Ethan, pero parece que le gusta. Ethan acaba de conseguir otro ascenso. ¿Te lo ha dicho? Ahora es vicepresidente de operaciones. Crucé la mirada con mi padre al otro lado de la habitación, notando su ligero ceño fruncido ante el tono despectivo de mi madre. Se levantó y se acercó a mí. ¿Qué tal el trabajo, Morgan? Me alegro de verte. Va muy bien, la verdad, empecé a decir, pero fui interrumpida por mi madre, que anunciaba que era hora de los aperitivos en el comedor. Mientras todos se dirigían hacia la comida, mi padre me dio un rápido apretón en el hombro, un raro gesto de afecto que me sorprendió. La siguiente hora transcurrió siguiendo los patrones familiares. Ethan dominaba las conversaciones con historias sobre sus logros, mientras mi madre sonreía radiante y le animaba a dar más detalles. Cuando la tía Susan me preguntó por mi trabajo, mi madre desvió rápidamente la conversación hacia el reciente viaje de negocios de Ethan a Tokio. Noté que Emily observaba estas interacciones con creciente incomodidad, sus ojos se movían entre Ethan y yo. Mientras nos preparábamos para sentarnos a la comida principal, mi madre asignó los asientos con calculada precisión, Ethan y Emily en puestos de honor cerca de mi padre, mientras que a mí me colocaron entre mi prima Megan y la tía Susan, lo más lejos posible del centro de atención sin dejar de estar en la misma mesa. Se cortó el pavó, se pasaron las guarniciones y se sirvió el vino. Mi padre levantó su copa para un brindis. Por la familia y otro año de bendiciones, dijo, sus ojos deteniéndose en mí un momento más de lo habitual.
Justo cuando empezábamos a comer, Ethan se aclaró la garganta de forma dramática. Ya que estamos todos juntos, quería compartir una noticia emocionante. Como la mayoría sabéis, el mes pasado cerré la compra de mi nueva casa. El barrio es exclusivo para gente con altos ingresos, y me enorgullece decir que soy el propietario más joven de la comunidad. Mi madre aplaudió. Estamos muy orgullosos de Ethan. Siempre ha sido muy responsable con sus finanzas, tomando decisiones inteligentes. La casa es absolutamente preciosa, en la zona más prestigiosa. Ethan sacó su teléfono. Tengo algunas fotos de después de que llegaran los muebles. El diseñador de interiores hizo un trabajo increíble. Pasó su teléfono por la mesa mientras todos exclamaban sobre su buen gusto y su éxito. Cuando el teléfono llegó a mí, miré educadamente las imágenes, una casa que ciertamente era bonita, pero llena de muebles que parecían más para impresionar a los demás que para crear un hogar cómodo. Se ve muy profesional, ofrecí, pasándole el teléfono a Megan. Así es como se ve el éxito, dijo mi madre, mirándome directamente. Un hogar de verdad, no una situación de vida temporal. Ethan realmente se ha establecido. Y entonces llegó la pregunta que había estado esperando toda la noche, formulada con su característica mezcla de preocupación y juicio. Tu hermano por fin tiene un hogar de verdad. ¿Cuándo te pondrás a su nivel, Morgan? ¿Todavía en ese pequeño y triste apartamento? La mesa se quedó en silencio por un momento, y todos los ojos se volvieron para medir mi reacción. Años de comentarios similares me habían preparado para este momento. Pero algo era diferente esta vez. Ya no necesitaba absorber el golpe y sonreír a través del dolor. Por una vez, la realidad estaba firmemente de mi lado. El comedor pareció de repente más pequeño mientras todos los ojos se volvían hacia mí. La pregunta de mi madre flotaba en el aire, pesada con su implicación familiar. Ethan triunfa, Morgan se queda corta. El pavó se estaba enfriando, la salsa de arándanos se solidificaba ligeramente en platos de porcelana que habían estado en nuestra familia durante generaciones. La luz de la araña de cristal incidía en el borde de las copas de agua, creando pequeños arcoíris sobre el mantel blanco. Alrededor de la mesa se sentaban las personas que habían presenciado esta dinámica durante años. Mi padre, Robert, en la cabecera de la mesa, con el tenedor suspendido en el aire. Mi hermano, Ethan, con una expresión de confianza satisfecha en su posición de favorito de la familia. Su novia, Emily, moviéndose incómoda a su lado. La tía Susan con las cejas arqueadas en señal de expectación. El tío Michael fingiendo estar absorto untando mantequilla en un panecillo. Mis primos Chris y Megan intercambiando miradas cómplices. Todos esperando mi respuesta típica de risa incómoda o un cambio de tema. Pero algo dentro de mí había llegado a su punto de quiebre. Dejé mi tenedor, tomé deliberadamente un pequeño sorbo de agua y sonreí. No mi sonrisa habitual para apaciguar, sino una que provenía de un lugar de confianza recién descubierta. Ya lo hice, dije con calma. Solo que no invité a nadie que dude de mí. Las palabras cayeron como una piedra en agua tranquila, creando ondas de silencio atónito. La sonrisa de mi madre se congeló, y luego se desvaneció lentamente mientras procesaba lo que había dicho. El tenedor de Ethan tintineó contra su plato. Mi padre levantó la vista bruscamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Preguntó finalmente mi madre, con la voz tensa. Mantuve la compostura, años de verdades reprimidas encontraban por fin su momento. Compré mi casa hace 6 meses. 3 dormitorios, 2 baños y medio, en Beacon Hill. No lo anuncié porque he aprendido que mis logros no se celebran aquí. Ethan resopló. Vamos, Morgan. ¿Beacon Hill con tu sueldo? ¿Esperas que nos creamos eso? Mi madre se recuperó rápidamente, dándole una palmadita en el brazo a Ethan. Tu hermana solo se siente excluida de tu momento, cariño. Morgan, no hay necesidad de inventar historias para competir con tu hermano. Saqué mi teléfono, lo desbloqueé y busqué el álbum que había creado de mi casa. Sin decir una palabra, se lo pasé a la tía Susan, que estaba sentada a mi lado. Oh, Dios mío, jadeó suavemente la tía Susan mientras pasaba las fotos. Morgan, esto es absolutamente hermoso. ¿Ese es el suelo de madera original?
Mi madre le arrebató el teléfono de las manos, su expresión cambiando del desdén al shock mientras miraba las imágenes, la cocina renovada con encimeras de mármol, la sala de estar con sus ventanales y estanterías empotradas, la oficina en casa con vistas a la ciudad, mi terraza jardín con plantas cuidadosamente seleccionadas. Esta podría ser la casa de cualquiera, dijo Ethan, aunque la incertidumbre se había colado en su voz. Probablemente las encontró en internet. Esa es mi taza de café en la encimera, señalé mientras mi madre seguía pasando fotos. Y ahí está el cuadro que Sara me regaló por mi cumpleaños el año pasado, colgado en el pasillo. ¿Queréis ver la escritura con mi nombre? Tengo una copia digital. Mi padre extendió la mano para coger el teléfono, que mi madre le pasó a regañadientes. Estudió las fotos con atención, su expresión indescifrable. Cuando levantó la vista, había algo nuevo en sus ojos. ¿Orgullo? ¿Arrepentimiento? Quizás ambos. Es una casa preciosa, Morgan, dijo en voz baja. ¿Por qué no nos lo dijiste? La pregunta era genuina, sin acusación, lo que hizo que responderla fuera aún más difícil. Miré alrededor de la mesa a la familia que había menospreciado sistemáticamente mis logros durante años. Porque, dije con cuidado, cada vez que he compartido algo importante para mí, ha sido ignorado o eclipsado. Mi apartamento siempre era triste o temporal. Mi carrera era solo jugar con los ordenadores. Dejé de compartir mi vida porque estaba claro que nadie aquí la valoraba. El rostro de mi madre se enrojeció. Eso es completamente injusto. Siempre hemos apoyado a nuestros dos hijos por igual. La tía Susan emitió un sonido que estaba a medio camino entre una tos y una risa. Carol, te quiero, pero eso simplemente no es verdad. Te he visto comparar a estos dos durante años, y siempre Ethan salía ganando. No te metas en esto, Susan, espetó mi madre. Se volvió hacia mí, alzando la voz. ¿Así que compraste una casa y no se lo dijiste a tu propia familia? ¿Qué clase de hija hace eso? La clase de hija que se cansó de que la hicieran sentir inadecuada, repliqué, mi voz manteniéndose firme a pesar de las emociones que se agitaban en mi interior. He lanzado una aplicación de finanzas exitosa que ahora tiene más de 2 millones de usuarios. He aparecido en revistas de tecnología y me han invitado a dar charlas en conferencias. Pero nada de eso importaba aquí porque no era el tipo de éxito que vosotros valoráis. Ethan parecía genuinamente sorprendido. ¿2 millones de usuarios? Espera, ¿estás hablando de Clearview? ¿Esa es tu aplicación? Su tono había cambiado de despectivo a incrédulo. El departamento financiero de mi empresa usa ese software. Acaban de pagar por la versión empresarial premium. Una pequeña y mezquina parte de mí disfrutó del shock en su rostro, pero no quería que este momento se tratara de superar a mi hermano. Sí, es mía. La fundé hace 3 años. ¿Por qué no nos dijiste algo así? Preguntó mi padre, con genuina confusión en su voz. Porque, dije, mirando directamente a mi madre, la última vez que intenté compartir noticias de mi carrera, mamá dijo, y cito, qué bien, cariño, pero has pensado en un trabajo de verdad con beneficios como el que tiene tu hermano. La boca de mi madre se abrió y se cerró varias veces, sin que salieran palabras. Quizás por primera vez en mi vida adulta, parecía genuinamente perdida. No lo entiendo, dijo Emily, rompiendo el tenso silencio. Tu hija ha creado una empresa tecnológica de éxito y ha comprado una casa preciosa, ¿y estáis molestos porque no os lo dijo? ¿No deberíais estar orgullosos? Su perspectiva externa resaltó lo absurdo de la situación, y sentí una oleada de gratitud hacia ella. La mesa volvió a quedarse en silencio mientras todos asimilaban sus palabras. Por supuesto que estamos orgullosos, dijo finalmente mi padre, con voz firme. Morgan, lo que has logrado es extraordinario. Lamento si no hemos reconocido adecuadamente tu camino. Mi madre no fue tan rápida en ceder. Si has tenido tanto éxito, ¿por qué esconderlo? Eso parece innecesariamente reservado y, francamente, hiriente para la familia. Respiré hondo, decidida a mantener la calma. Mamá, ¿puedes nombrar un solo logro mío que hayas celebrado con tanto entusiasmo como los de Ethan? Abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo, con el ceño fruncido en concentración. El prolongado silencio fue más revelador que cualquier respuesta podría haber sido. Exacto, dije suavemente.
Por eso dejé de compartir. Ahora, ¿podemos por favor disfrutar de nuestra cena de acción de gracias? Me encantaría saber qué ha sido de los demás últimamente. Mi intento de disipar la tensión no tuvo éxito. Mi madre apartó su silla de la mesa, con lágrimas asomando en sus ojos. No puedo creer que mi propia hija piense tan mal de mí después de todo lo que he sacrificado por esta familia. Se levantó y salió del comedor, sus pasos resonando en el suelo de madera mientras se retiraba escaleras arriba. Los invitados restantes se sentaron en un silencio incómodo hasta que Ethan se levantó. Debería ver cómo está mamá, dijo, pero la tía Susan le agarró del brazo. Deja que lo procese, Ethan. Esto no se trata de que tú la consueles ahora mismo. Sus palabras fueron suaves pero firmes y, sorprendentemente, Ethan volvió a sentarse. Miré a los miembros de la familia que quedaban, sintiéndome de repente agotada por la confrontación. No vine aquí para crear un drama, dije. Simplemente no podía seguir fingiendo. A veces la verdad es incómoda, dijo el tío Michael, hablando por primera vez desde que comenzó la confrontación. Pero necesaria. El resto de la cena transcurrió en una conversación apagada. Mi madre regresó finalmente, con los ojos enrojecidos pero la compostura restaurada. No me habló directamente durante el resto de la comida, dirigiendo sus comentarios a la mesa en general. Cuando se sirvió el postre, me excusé para ir al baño, necesitando un momento a solas para ordenar mis pensamientos. Cuando volví al comedor, oí la voz de Ethan. Probablemente sea un pequeño apartamento del que está exagerando. De ninguna manera le va mejor que a mí. Me detuve en el pasillo, mi momentánea esperanza de comprensión se evaporó. Algunas dinámicas estaban demasiado arraigadas como para cambiar en una sola noche, sin importar cuántas verdades se dijeran. Regresé al comedor justo cuando Ethan terminaba de hablar, y el repentino silencio confirmó que había estado hablando de mí. La tía Susan le lanzó una mirada de desaprobación, mientras que Emily parecía estar estudiando su plato de postre con intensa concentración, claramente incómoda con el comportamiento de su novio. ¿Hay algo que quieras preguntarme directamente, Ethan? Dije, volviendo a tomar asiento. La tarta de calabaza frente a mí permanecía intacta, mi apetito se había esfumado hacía tiempo. Ethan tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado por haber sido descubierto, pero se recuperó rápidamente. Solo decía que tu casa no puede estar en la zona real de Beacon Hill. Probablemente en las afueras, ¿verdad? Las verdaderas casas de Beacon Hill cuestan millones de dólares. Le sostuve la mirada firmemente. Vivo a 3 manzanas de Louisburg Square. El propietario anterior era un ejecutivo de tecnología que se mudó a Seattle y necesitaba una venta rápida. Pagué 1.8 millones de dólares, por si tienes curiosidad sobre la cifra exacta. Mi madre jadeó. ¿1.8 millones de dólares? Eso es imposible. ¿De dónde sacarías tanto dinero? De mi empresa, mamá. La misma que has estado despreciando como jugar con los ordenadores durante años. Clearview fue valorada en 32 millones de dólares en nuestra última ronda de financiación. Conservo la propiedad mayoritaria. Mi padre dejó su tenedor, su postre olvidado. ¿32 millones? Su voz era apenas un susurro, el alcance total de lo que había construido finalmente se registraba en su mente. El rostro de Ethan se había vuelto de un interesante tono de rojo. Si eso fuera cierto, habría salido en las noticias de negocios. Sigo a las startups tecnológicas. Salió, repliqué simplemente. Página 4 de la sección de negocios del Wall Street Journal, el 18 de marzo. También hubo un reportaje en la revista Techinebate hace 2 meses. Me sorprende que te lo hayas perdido, dado lo de cerca que sigues estas cosas. El sarcasmo en mi voz era sutil pero inconfundible. Durante años, había absorbido su condescendencia sin responder. Ese tiempo había pasado. Las manos de mi madre temblaron ligeramente mientras dejaba su vaso de agua. ¿Por qué nos ocultaste todo esto? ¿A tu propia familia? ¿Tienes idea de lo hiriente que es eso? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Su pregunta encendió algo en lo más profundo de mí, recuerdos de 100 pequeñas crueldades que ella nunca había reconocido. ¿Cruel? ¿Quieres hablar de crueldad, mamá?
¿Qué tal la vez que me presentaste a tus amigas como la que todavía intenta encontrar su camino la misma semana que mi primera aplicación alcanzó las 50,000 descargas? ¿O cuando dijiste que mi título en ciencias de la computación era una lástima cuando podría haber estudiado negocios como dicen? ¿O la Navidad pasada, cuando sugeriste que debería vestirme para el trabajo que quiero, no para el que tengo mientras ya era la CEO de mi propia empresa? Mi voz se había mantenido nivelada, pero cada ejemplo aterrizó con precisión. Mi madre se encogió, las lágrimas volvieron a llenar sus ojos. Nunca quise hacerte daño, dijo, con voz débil. Solo quería lo mejor para ti. No, corregí suavemente. Querías lo que tú pensabas que era lo mejor. Nunca preguntaste qué quería yo o valoraste lo que logré porque no encajaba en tu definición de éxito. Me volví hacia Ethan, cuya expresión de suficiencia había sido reemplazada por algo más complejo. ¿Y tú? Cada vez que intenté compartir algo de lo que estaba orgullosa, ¿encontraste la manera de superarme o de restarle importancia? ¿Recuerdas cuando les conté a todos que había conseguido mi primer gran inversor? Interrumpiste para anunciar que habías comprado un coche nuevo, y toda la conversación se desvió hacia tus asientos de cuero y tu sistema de sonido premium. Ethan pareció genuinamente desconcertado. Eso no fue intencionado. No me di cuenta. Ese es el problema, dije. Ninguno de los dos se dio cuenta porque nunca tuvisteis que hacerlo. La dinámica familiar funcionaba para vosotros. Para mí no funcionaba. La tía Susan se acercó y me apretó la mano. Por si sirve de algo, siempre he pensado que eras extraordinaria, Morgan. Diferente del resto de nosotros, pero de la mejor manera posible. Siento no haberlo dicho nunca lo suficientemente alto como para contrarrestar las otras voces. Su apoyo inesperado me hizo llorar. Gracias, logré decir, apretando su mano a cambio. Mi padre se aclaró la garganta. Morgan, te debo una disculpa. Vi lo que estaba pasando a lo largo de los años, y no hice nada para detenerlo. Me decía a mí mismo que eras lo suficientemente fuerte como para manejarlo, que no necesitabas mi intervención. Me equivoqué, y lo siento profundamente. Su reconocimiento fue a la vez sanador y doloroso, un reconocimiento de una herida que se había permitido continuar durante demasiado tiempo. Asentí, sin confiar en mi voz. Emily, que había estado callada durante la mayor parte del intercambio, de repente habló. Creo que lo que Morgan ha logrado es increíble. Construir algo de la nada bajo sus propios términos. Eso requiere visión y coraje. Ethan le lanzó una mirada de traición, pero ella continuó. Ethan, tu éxito también es impresionante, pero de una manera diferente. ¿Por qué uno tiene que disminuir al otro? Su pregunta quedó flotando en el aire, simple pero profunda. Mi madre se secó los ojos con una servilleta. Simplemente no entiendo por qué no pudiste compartir tus éxitos con nosotros. Somos tu familia. Porque, dije, mi voz finalmente quebrándose, me cansé de ofrecer mis logros solo para que me los devolvieran como no lo suficientemente buenos. Así que dejé de ofrecer. Construí una vida donde mi éxito era valorado por las personas que la componían. El peso de años de dolor no expresado llenó la habitación. Mi madre se levantó bruscamente. Necesito un poco de aire, anunció y salió por la puerta trasera. De repente me sentí agotada, drenada por la confrontación emocional. Creo que debería irme, dije, levantándome y cogiendo mi bolso. Por favor, no lo hagas, dijo mi padre, levantándose rápidamente. Necesitamos hablar de esto como familia. Hemos tenido años para hablar de esto, papá. Nada cambió. No veo que esta noche vaya a ser diferente. Me dirigí hacia la puerta principal, una mezcla de arrepentimiento y alivio me invadió. Finalmente había dicho mi verdad, pero el costo se sentía increíblemente alto. Ethan me siguió hasta la entrada. Morgan, espera. No puedes simplemente soltar una bomba como esta e irte. ¿Por qué no? Vosotros dos habéis estado lanzando bombas sobre mi autoestima durante años y os habéis ido sin más. Alcancé el pomo de la puerta. Eso no es justo, protestó él. No sabía que te sentías así. Nunca preguntaste, repliqué simplemente. Y ahora lo sabes. Salí al aire fresco de la noche, las lágrimas finalmente se liberaron mientras caminaba hacia mi coche.
El peso de la confrontación me oprimía el pecho, dificultando la respiración. Busqué a tientas las llaves, solo queriendo escapar al santuario de mi propia casa. Sentada en mi coche, con las manos agarrando el volante, no estaba segura de si me sentía victoriosa o derrotada. La verdad finalmente había sido dicha, pero el dolor permanecía. Arranqué el motor, observando la casa donde permanecía mi familia, preguntándome si algo cambiaría de verdad. Apenas había salido de la entrada cuando vi una figura corriendo por el camino principal. Mi padre me hizo señas para que me detuviera, su rostro grabado de preocupación bajo el resplandor de las farolas. Por un momento, consideré seguir conduciendo, pero algo en su expresión me hizo poner el coche en punto muerto y bajar la ventanilla. Morgan, por favor, no te vayas así, dijo, ligeramente sin aliento. ¿Podemos hablar? ¿Solo tú y yo? Dudé, luego asentí y apagué el motor. Caminamos en silencio hasta un banco al final de la calle, un lugar donde solía esperar el autobús escolar de niña. La noche estaba tranquila, a excepción del tráfico lejano y el ocasional susurro de las hojas. Te he fallado, dijo finalmente mi padre, su voz pesada de arrepentimiento. He estado observando la dinámica de nuestra familia durante años, viendo cómo tu madre y Ethan trataban tus logros, y no hice nada. Me decía a mí mismo que no era tan grave, que eras lo suficientemente fuerte como para manejarlo. Estaba equivocado. Su franqueza me sorprendió. ¿Por qué nunca dijiste nada? Pregunté, abrigándome más con mi abrigo contra el frío de noviembre. Suspiró profundamente. Tu madre y yo tenemos visiones muy diferentes del éxito. Ella valora los logros tradicionales, los símbolos de estatus, cosas de las que puede presumir ante sus amigas. A mí me criaron de la misma manera, para creer que el éxito tenía una apariencia determinada. Cuando Ethan siguió ese camino, fue fácil para ella entenderlo y celebrarlo. Pero tú, sonrió levemente, tú siempre fuiste diferente, más creativa, más independiente. Admiraba eso de ti, incluso cuando no entendía tus elecciones. Nunca dijiste eso, susurré. No, no lo hice. Y eso es culpa mía. Bajó la vista hacia sus manos. La verdad es que me sentía intimidado por tu inteligencia, por lo rápido que captabas conceptos que a mí me llevó años aprender. No sabía cómo conectar contigo, así que me quedé en mi zona de confort con Ethan. Fue una cobardía. Su honestidad abrió algo dentro de mí. Solo quería que ambos estuvierais orgullosos de mí, papá. No a pesar de mis elecciones, sino por ellas. Estoy orgulloso de ti, Morgan. Más de lo que puedo expresar. Lo que has construido por tus propios medios, sin nuestro apoyo, es extraordinario. Y me avergüenza que sintieras que no podías compartirlo con nosotros. Las lágrimas llenaron mis ojos de nuevo, pero estas se sentían diferentes, de alguna manera purificadoras en lugar de amargas. Quise decíroslo tantas veces. Casi llamé cuando cerré la compra de la casa, pero luego recordé todas las veces que mis noticias fueron ignoradas, y simplemente no pude arriesgarme de nuevo. Mi padre se acercó y me tomó la mano, un gesto tan poco familiar que me sobresaltó momentáneamente. Quiero saberlo todo, Morgan. Sobre tu empresa, tu casa, tu vida. No para atribuirme el mérito o comparar, sino porque ya me he perdido demasiado. Si me dejas, me gustaría empezar a ser el padre que te merecías desde el principio. Su sinceridad era inconfundible, y me encontré asintiendo entre lágrimas. Me gustaría eso. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, el peso entre nosotros se transformó en algo más ligero, algo esperanzador. Finalmente, preguntó, ¿volverás a entrar? No tienes que quedarte mucho tiempo, pero creo que necesitamos empezar a cambiar cómo se comunica esta familia esta noche. Respiré hondo. De acuerdo, pero no voy a fingir más, papá. No puedo. No te lo pediría, me aseguró. Es hora de tener una conversación honesta en esta casa. Regresamos lentamente, y me preparé mientras volvíamos a entrar en el comedor. Mi madre estaba sentada rígidamente en la mesa, su rostro compuesto pero sus ojos rojos. Ethan y Emily estaban enfrascados en una conversación susurrada que se detuvo abruptamente cuando me vieron. La tía Susan sonrió alentadoramente. Morgan ha aceptado quedarse un poco más, anunció mi padre, con la mano en mi hombro, y creo que todos necesitamos tener una conversación honesta.
Mi madre se secó los ojos con una servilleta. No entiendo por qué estás tan enfadada con nosotros, Morgan. Siempre hemos querido lo mejor para ti. Tomé mi asiento, sintiéndome extrañamente tranquila ahora. No estoy enfadada, mamá. Estoy dolida. Hay una diferencia. Y lo que querías para mí no era necesariamente lo mejor para mí. Pero, ¿cómo podría ser correcto comprar una casa y no decírselo a tu familia? Insistió ella, con genuina confusión en su voz. Porque cada vez que compartí algo importante para mí, fue menospreciado, expliqué pacientemente. Cuando eso sucede suficientes veces, dejas de compartir. Ethan se movió incómodo. Nunca quise eclipsarte, Mor. Siempre estaba tratando de impresionar a mamá y papá también. Esta confesión de mi hermano, aparentemente seguro de sí mismo, me sorprendió. Tú no tenías que intentarlo, Ethan. Estabas haciendo exactamente lo que ellos valoraban. Yo estaba construyendo algo que no entendían ni respetaban. Eso no es verdad, protestó mi madre, pero su voz carecía de convicción. La tía Susan intervino suavemente. Carol, desde una perspectiva externa, ha estado claro durante años que tratas a Ethan y a Morgan de manera muy diferente. Alabas todo lo que hace Ethan mientras cuestionas las elecciones de Morgan a cada paso. Mi madre pareció genuinamente sorprendida. ¿Así es como lo ven todos? Asentimientos alrededor de la mesa lo confirmaron, incluso por parte de Ethan. El rostro de mi madre se descompuso ligeramente. Nunca fue mi intención. Solo me preocupaba por ti, Morgan. La industria tecnológica parecía tan inestable, tan competitiva. Quería que tuvieras seguridad. Mi empresa me proporciona seguridad, mamá. Seguridad financiera, realización creativa, independencia, todo lo que querías para mí, solo que no en el paquete que esperabas. Por primera vez, pareció escucharme de verdad. ¿Puedo ver más fotos de tu casa? Preguntó tímidamente. Saqué mi teléfono y abrí mi álbum de fotos. Estaré encantada de enseñártelas. Durante los siguientes 20 minutos, compartí imágenes de mi casa, explicando las elecciones de la renovación, las obras de arte que había seleccionado, el jardín que estaba cultivando. Mi madre hizo preguntas que eran genuinamente interesadas en lugar de críticas. Ethan, sorprendentemente, hizo preguntas reflexivas sobre Clearview y pareció impresionado por mis respuestas. A medida que la noche llegaba a su fin, mi padre sugirió, quizás todos podríamos ver la casa de Morgan en persona alguna vez, si a ella le parece bien. Consideré esto cuidadosamente. Me gustaría. Pero con una condición, no es una competición con la casa de Ethan. Es simplemente mi hogar, del que estoy orgullosa. Por supuesto, asintió mi padre de inmediato. Mi madre dudó, luego asintió. Me gustaría ver lo que has creado, Morgan. De verdad. Mientras me preparaba para irme, esta vez en mejores términos, la tía Susan me llevó a un lado. Estoy orgullosa de ti por decir tu verdad esta noche. Hacía mucho tiempo que era necesario. Gracias por tu apoyo, le dije, genuinamente agradecida por su presencia. Emily se acercó a continuación, hablando en voz baja. Lo que hiciste esta noche fue valiente, y por si sirve de algo, creo que lo que has construido es increíble. Ethan se unió a ella, con un aspecto inusualmente humilde. Te debo una disculpa, hermanita. Nunca me di cuenta de cómo estaba contribuyendo a hacerte sentir inferior. Tu éxito es impresionante, objetivamente hablando. No se necesitan comparaciones. Sus palabras no eran perfectas, pero eran sinceras, y aprecié el esfuerzo. Gracias, Ethan. Tu casa también es preciosa, por cierto. Lo decía en serio. La despedida de mi madre fue rígida pero no hostil. Hablaremos pronto, dijo, lo que se sintió como un progreso desde donde habíamos comenzado la noche. Mi padre me acompañó a mi coche. Esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo para nuestra familia, dijo. No será perfecto, pero será más honesto. Mientras conducía a casa, llamé a Sara. No te vas a creer lo que ha pasado, empecé, relatando los acontecimientos de la noche. Estoy tan orgullosa de ti, dijo cuando terminé. ¿Cómo te sientes? Consideré la pregunta cuidadosamente. Agotada,
aliviada, esperanzada. Quizás. Es complicado. La familia siempre lo es, respondió sabiamente. Descansa un poco. Mañana analizaremos cada minuto de esto con un café. Esa noche, dormí más tranquilamente de lo que lo había hecho en años, el peso de las verdades no dichas finalmente levantado de mis hombros. El camino a seguir con mi familia no estaba claro, pero por primera vez, se sentía posible crear algo auténtico en lugar de interpretar el papel que me habían asignado. 3 meses después de aquel fatídico día de Acción de Gracias, estaba en mi cocina preparando una tabla de embutidos para mi primera reunión familiar oficial en mi casa. El viaje hasta este momento había estado lleno de pequeños pasos hacia adelante y ocasionales pasos hacia atrás, pero el progreso era innegable. Mi padre había sido el primero en cerrar realmente la brecha. Llamaba regularmente, haciendo preguntas genuinas sobre mi trabajo y escuchando atentamente mis respuestas. Había visitado mi oficina, conocido a mi equipo y visto de primera mano lo que había construido. El orgullo en sus ojos durante esa visita había sanado algo profundo dentro de mí. ¿Necesitas ayuda?, preguntó mi padre ahora, entrando en la cocina con una botella de vino caro que había traído. A diferencia del pasado, este gesto no era para presumir, sino simplemente para compartir algo que pensó que disfrutaría. Creo que lo tengo todo controlado, respondí, sonriendo. Gracias por venir temprano. No me lo perdería por nada, dijo, y supe que lo decía en serio. El cambio en nuestra relación había sido el más drástico y sanador de todos los cambios familiares. No solo se había disculpado una vez, sino consistentemente a través de sus acciones, apoyándome de maneras que nunca antes lo había hecho. Sonó el timbre, anunciando la llegada de otros invitados. Ethan y Emily entraron primero, trayendo una planta de interior como regalo. Mi hermano miró a su alrededor con aprecio. Este lugar es aún mejor en persona, dijo, su cumplido carecía del filo competitivo que habría tenido meses atrás. Esas ventanas son increíbles. Emily me abrazó cálidamente. Desde Acción de Gracias, se había convertido en una aliada inesperada, corrigiendo a menudo a Ethan con delicadeza cuando caía en viejos hábitos de superioridad. Su relación parecía más fuerte por ello, y me encontré disfrutando genuinamente de su compañía. Mi madre llegó la última, su entrada tímida a pesar de su elegante apariencia. Morgan, tu casa es preciosa, dijo, entregándome una pequeña bolsa de regalo. Dentro había una foto enmarcada de mí de niña, sentada frente a nuestro viejo ordenador familiar, con una intensa concentración en mi rostro. Encontré esto limpiando el desván. Siempre supiste tu camino, incluso cuando yo no podía verlo. El reconocimiento, sutil pero significativo, me trajo lágrimas inesperadas a los ojos. Mi madre y yo todavía estábamos navegando nuestra nueva relación con tensiones ocasionales, pero momentos como este me daban esperanza. Gracias, dije simplemente. Esto significa mucho. Mientras les daba un recorrido por mi casa, observé cuán diferente interactuaban con mi espacio en comparación con cómo lo habrían hecho antes de Acción de Gracias. Mi padre hizo preguntas reflexivas sobre los detalles arquitectónicos. Ethan admiró mi configuración tecnológica sin tratar de sugerir mejoras. Incluso mi madre parecía genuinamente impresionada en lugar de buscar defectos que señalar. La vista de tu oficina es espectacular, comentó, mirando el horizonte de Boston. Entiendo por qué te sientes inspirada trabajando aquí. Gracias, respondí, todavía acostumbrándome a recibir cumplidos sin complicaciones de ella. Es mi habitación favorita de la casa. Durante la cena en mi mesa de comedor cuidadosamente seleccionada, la conversación fluyó más naturalmente de lo que lo había hecho en años. Cuando compartí noticias sobre el último lanzamiento de una función de Clearview, mi familia realmente escuchó y hizo preguntas relevantes en lugar de cambiar de tema. Leí sobre tu aplicación en mi revista financiera, mencionó mi padre. El crítico la llamó revolucionaria. Estaba tan orgulloso que les dije a todos en la oficina que mi hija la había creado. Mi madre añadió, algo torpemente pero con evidente sinceridad, yo misma la he descargado. Todavía estoy aprendiendo a usar todas las funciones, pero ya me ha ayudado a organizar mucho mejor las facturas de mis clientes. El hecho de que se hubiera involucrado voluntariamente con algo que yo había creado se sintió como un paso significativo hacia adelante. Puedo enseñarte algunas de las funciones avanzadas después de la cena si quieres, ofrecí. Te lo agradecería, respondió, y creí que lo decía en serio.
A medida que avanzaba la noche, me excusé brevemente para ir a la cocina a preparar el postre. Me sorprendió que mi madre me siguiera. Necesito decir algo, comenzó, su voz inusualmente insegura. He estado pensando mucho desde Acción de Gracias sobre cómo te traté, cómo te comparé con Ethan todos esos años. Dejé de preparar los platos de postre, prestándole toda mi atención. Siempre pensé que te estaba empujando hacia el tipo de éxito que yo entendía, continuó. Nunca me di cuenta de que en realidad te estaba alejando. Hizo una pausa, luchando visiblemente con sus emociones. No se me da bien esto, Morgan. Admitir cuando me equivoco. Pero me equivoqué en muchas cosas. En tu carrera, en tus elecciones, en ti. Su vulnerabilidad no tenía precedentes, y me encontré respondiendo de la misma manera. Pasé años tratando de que estuvieras orgullosa, mamá. Luego, años fingiendo que no me importaba si lo estabas. Ambas cosas fueron agotadoras. Estoy orgullosa de ti, dijo en voz baja. No por esta hermosa casa o tu exitosa empresa, aunque esas cosas son impresionantes. Estoy orgullosa de tu resiliencia, de tu determinación para seguir tu propio camino, incluso cuando yo lo hacía más difícil. Eso requiere una fuerza extraordinaria. Las palabras que había anhelado escuchar durante gran parte de mi vida finalmente se pronunciaron en voz alta. No nos abrazamos. Aún no habíamos llegado a ese punto, pero algo cambió entre nosotras, una puerta se abrió a posibilidades que hacía mucho tiempo había dejado de imaginar. De vuelta en el comedor, la conversación había girado hacia los planes de boda de Ethan y Emily. Mi yo de antes se habría sentido marginada por este tema, pero ahora participé con genuino interés, segura de mis propios logros y de mi lugar en la familia. Después de que mis invitados se marcharan, me senté sola en mi sala de estar, reflexionando sobre el viaje de los últimos 3 meses. El proceso de sanación no había sido lineal. Había habido conversaciones difíciles, momentos de recaída en viejos patrones, nuevas heridas que abordar, pero debajo de todo ello había una base de verdad que no había existido antes. Estábamos construyendo algo nuevo desde las cenizas de lo que se había destruido en Acción de Gracias. Mi teléfono sonó con un mensaje de Ashley, una colega que se había convertido en una amiga cercana durante el último año. ¿Cómo fue con la familia? ¿Necesitas vino de rescate? Sonreí y respondí, mejor de lo esperado. Dejamos el vino para otro día. Había aprendido lecciones valiosas a través de este proceso. Que decir tu verdad, aunque sea doloroso, crea la posibilidad de una conexión auténtica. Que algunas personas pueden cambiar cuando se enfrentan a su impacto, mientras que otras quizás nunca lo entiendan del todo. Que establecer límites no es egoísta, sino necesario para tener relaciones saludables. Lo más importante, había aprendido que mi valía no estaba determinada por aquellos que no podían ver mi valor. Era inherente, inmutable y totalmente mía para reconocerla. El viaje no estaba completo. Mi madre todavía caía ocasionalmente en el modo de comparación, y Ethan a veces volvía a un comportamiento competitivo. Las viejas heridas aún estaban sensibles cuando se presionaban, pero todos estábamos intentando, a nuestra manera imperfecta, crear algo más saludable que lo que había antes. Mientras me preparaba para dormir esa noche, miré alrededor de mi hermosa casa, la manifestación física del éxito en mis propios términos. Pensé en el día de Acción de Gracias que lo había cambiado todo, en cómo una sola frase honesta había trastocado décadas de dinámica familiar. A veces, la ruptura es necesaria para la reconstrucción. Había dejado de buscar la validación externa y había encontrado algo más valioso, el autorreconocimiento, las relaciones auténticas y la libertad que conlleva vivir con la verdad. Para cualquiera que esté viendo esto y reconozca sus propias dinámicas familiares en mi historia, sabed que merecéis ser vistos y valorados por quienes sois realmente. ¿Alguna vez habéis tenido que plantarle cara a un familiar que no creía en vosotros? ¿Cómo lo manejasteis? Compartid vuestras experiencias en los comentarios. Y no olvidéis dar me gusta y suscribiros si esta historia ha resonado con vosotros. A veces, las familias que creamos son tan importantes como aquellas en las que nacemos, y me encantaría saber cómo habéis superado desafíos similares. Gracias por escuchar mi historia. Y recordad, vuestra valía no se define por la capacidad de los demás para reconocerla.